La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Última parte. Capítulo 29, donde se narran varias incidencias que solo ocurren en los ferrocarriles de Estados Unidos. Aquella misma tarde, el tren seguía sin obstáculos y pasó el Fuerte Sanders y el paso de Cheyenne hasta llegar al paso de Evans. En este lugar, el ferrocarril alcanzaba el punto más alto del trayecto, o sea, 2.465 metros sobre el nivel del mar. Los viajeros solo tenían que bajar hasta el Atlántico por aquellas llanuras ilimitadas niveladas por la naturaleza. Allí se hallaba el empalme del ramal de Denver, la principal ciudad de Colorado. El territorio, rico en minas de oro y plata, cuenta con más de 50,000 habitantes que han establecido allí su domicilio. Se habían recorrido 2.225 kilómetros desde San Francisco, en 3 días y sus noches. Según las previsiones, deberían bastar 4 noches y sus días para llegar a Nueva York. Así pues, Phileas Fogg se mantenía dentro del plazo fijado. Durante la noche dejaron a la izquierda el campamento de Wabash. El Lodgepole Creek discurría en paralelo a la vía. Sus aguas siguen la frontera rectilínea entre los estados de Wyoming y Colorado. A las 11 entraron en Nebraska, pasaron cerca de Sedgwick y pararon en Julesburg, situada en el brazo meridional del río Platte. En este punto se inauguró el Union Pacific, el 23 de octubre de 1867, siendo ingeniero jefe el general J.M. Dodge. Allí se detuvieron las 2 potentes locomotoras que remolcaban 9 vagones de invitados, entre quienes figuraba el vicepresidente Thomas C. Durant. Allí los Sioux y los Pawnees hicieron un simulacro de combate indio. Brillaron los fuegos artificiales entre sonoras aclamaciones y, por último, se publicó con una imprenta portátil el primer número del Railway Pioneer. Así se celebró la inauguración de ese gran ferrocarril, instrumento de progreso y civilización, trazado a través del desierto y destinado a enlazar ciudades aún inexistentes. El silbato de la locomotora, más poderoso que la lira de Anfión, pronto las hacía surgir del suelo americano. A las 8 de la mañana dejaron atrás el fuerte McPherson. Este punto se halla a 575 kilómetros de Omaha. La vía proseguía por la margen izquierda las caprichosas curvas del brazo meridional del río Platte. A las 9 llegaron a la imponente ciudad de North Platte, construida entre los 2 brazos del río, que se cierran en torno a ella para formar más adelante una sola arteria, afluente considerable cuyas aguas se mezclan con las del Missouri, un poco más allá de Omaha. El meridiano 101 había sido franqueado. El señor Fogg y sus compañeros continuaban jugando sin que ninguno de ellos se quejase de la longitud del camino. Fix había empezado ganando unas guineas, que estaba a punto de perder, pero no se mostraba menos apasionado que el señor Fogg. Durante aquella mañana, la suerte favoreció en especial a éste. Los triunfos y los honores llovían en sus manos. En cierto momento, tras combinar un golpe atrevido, se preparaba para jugar picas, cuando detrás del asiento se oyó una voz que decía: «Yo jugaría diamantes». El señor Fogg, la señorita Aouda y Fix alzaron la cabeza. El coronel Proctor estaba junto a ellos. Stamp W. Proctor y Phileas Fogg se reconocieron enseguida. «Ah, es usted, señor inglés», exclamó el coronel. «¿Es usted quien quiere jugar picas? ¿Y quién las juega?», repuso ásperamente Phileas Fogg, echando un 10 de ese palo. «Bien, prefiero diamantes», replicó el coronel Proctor con irritada voz, haciendo el gesto de recoger la carta echada y añadiendo: «No sabe jugar. Tal vez sea mejor en otro juego». Phileas Fogg se levantó. «Solo depende de usted probar, hijo de John Bull», replicó aquel grosero personaje.
La señorita Aouda palideció. Toda la sangre se le fue al corazón. Se había agarrado del brazo de Phileas Fogg, que la rechazó suavemente. Picaporte iba a lanzarse sobre el americano, que contemplaba a su adversario con el aire más insultante posible. Pero Fix ya se había levantado y, yendo hacia el coronel Proctor, le dijo: Olvida que debe entenderse conmigo, porque no solo me ha insultado, sino que también me ha golpeado. Señor Fix, terció Fogg. perdone, pero esto solo me atañe a mí. Al decir que hacía mal jugando picas, el coronel me ha vuelto a insultar y me dará una satisfacción. Cuando quiera, donde quiera y con el arma que quiera, repuso el americano. La señorita Aouda trató de detener en vano al señor Fogg. El inspector se esforzó inútilmente para retomar la disputa. Picaporte quería echar al coronel por la portezuela, pero una seña de su señor lo detuvo. Phileas Fogg abandonó el vagón y el americano lo siguió a la plataforma. Caballero, dijo el señor Fogg a su adversario, tengo mucha prisa en llegar a Europa y un retraso cualquiera perjudicaría mis intereses. ¿Y a mí qué me importa? repuso el coronel Proctor. Caballero, prosiguió cortésmente el señor Fogg, después de nuestro encuentro en San Francisco, había proyectado volver a buscarle a América en cuanto hubiese concluido los negocios que me llaman al viejo continente. ¿De veras? ¿Quiere señalarme el sitio para dentro de 6 meses? ¿Y por qué no 6 años? Digo 6 meses y será exacto. Todo eso son excusas, exclamó Stamp W. Proctor. ¿Ahora o nunca? De acuerdo, repuso el señor Fogg. ¿Va a Nueva York? No. ¿A Chicago? No. ¿A Omaha? Eso no es asunto suyo. ¿Conoce Plum Creek? No, contestó el señor Fogg. Es la próxima estación. El tren llegará allí dentro de 1 hora. Parará 10 minutos. En 10 minutos se pueden disparar unos cuantos tiros. De acuerdo, dijo el señor Fogg. Bajaré en la estación de Plum Creek. Y creo que allí se quedará, añadió el americano con una insolencia sin par. ¿Quién sabe, caballero? repuso el señor Fogg, y entró en su vagón con su habitual calma. Allí el caballero comenzó por tranquilizar a la señorita Aouda, diciéndole que jamás había que temer a los fanfarrones. Después le rogó a Fix que fuese testigo en el duelo que iba a tener lugar. Fix no podía negarse y Phileas Fogg reanudó tranquilamente su partida interrumpida, jugando picas sin alterarse. A las 11, el silbato de la locomotora anunció que se aproximaban a la estación de Plum Creek. El señor Fogg se levantó y, seguido de Fix, salió a la plataforma. Picaporte la acompañaba con un par de revólveres. La señorita Aouda permaneció en el coche, pálida como una muerta. En ese momento se abrió la puerta de otro coche y el coronel Proctor apareció también en la plataforma, seguido de su testigo, un yanqui de su mismo carácter. Pero cuando ambos adversarios iban a bajar a la vía, el maquinista acudió gritando: «Nadie va a bajar, señores». «¿Y por qué?», preguntó el coronel. «Llevamos 20 minutos de retraso y el tren no se va a detener». «Pero tengo que batirme con este señor». «Lo siento», repuso «pero nos marchamos, ya suena la campana». La campana sonó, en efecto, y el tren reanudó la marcha. «Lo siento muchísimo, señores», dijo entonces el maquinista. «En cualquier otra circunstancia habría podido ayudarlos, pero ya que no han podido batirse en esta estación, ¿quién les impide que lo hagan aquí?» «Tal vez eso no le venga bien al señor», se burló el coronel Proctor. «Me va perfectamente», replicó Phileas Fogg. «Decididamente estamos en América», pensó Picaporte. «Y el maquinista es un hombre de mundo». Y siguió a su señor. Los dos adversarios y sus testigos, precedidos por el maquinista, fueron al último coche, ocupado solo por 10 viajeros. El maquinista les preguntó si querían dejar un momento libre el sitio a 2 caballeros que tenían un asunto de honor que dirimir.
¿Cómo no? Los viajeros se mostraron muy contentos de poder complacer a los contendientes y se retiraron a las plataformas. El coche, de unos 15 metros de largo, se prestaba muy bien al caso. Los adversarios podían ir uno contra otro entre los asientos y fusilarse a sus anchas. Nunca hubo duelo más fácil de zanjar. El señor Fogg y el coronel Proctor, cada uno pertrechado con 2 revólveres, entraron en el coche. Sus testigos los encerraron y se quedaron fuera. Debían abrir fuego al primer silbido de la locomotora. Luego, pasados 2 minutos, sacarían del coche lo que quedase de los 2 caballeros. Nada más simple, sin duda, tanto que Fix y Picaporte sentían como el corazón les latía hasta partirse. Mientras aguardaban el silbido convenido, sonaron de pronto unos alaridos salvajes acompañados de disparos que no procedían del coche ocupado por los duelistas. Las detonaciones venían de la parte delantera y de toda la línea ferroviaria. Dentro del convoy se oían gritos de terror. El coronel Proctor y el señor Fogg, revólver en mano, salieron inmediatamente del coche y corrieron hacia adelante, donde eran más ruidosos los gritos y las detonaciones. Habían comprendido que el tren estaba siendo atacado por un grupo de Sioux. No era el primer intento de esos osados indios, quienes en más de una ocasión habían detenido los convoys. Según su costumbre, un centenar de ellos se había lanzado a los estribos sin esperar a que el tren parase y habían trepado a los vagones como un payaso cuando salta sobre un caballo al galope. Aquellos Sioux iban armados de fusiles y eso motivaba las detonaciones a las cuales respondían los viajeros, casi todos ellos armados. Los indios habían comenzado por arrojarse sobre la locomotora. El maquinista y el fogonero habían sido golpeados en la cabeza. Un jefe Sioux, queriendo detener el tren sin saber cómo se manejaba la palanca reguladora, había abierto la entrada de vapor en vez de cerrarla, y la locomotora corría a una velocidad vertiginosa. Al mismo tiempo, los Sioux habían invadido los coches, corrían como monos furiosos sobre los techos, derribaban las portezuelas y luchaban cuerpo a cuerpo con los viajeros. El furgón de equipajes había sido forzado y saqueado. Los paquetes habían sido arrojados a la vía. Los gritos y los disparos eran incesantes. Sin embargo, los viajeros se defendían con valor. Algunos coches soportaban un sitio mediante barricadas, como auténticos fuertes ambulantes a una velocidad de 170 kilómetros por hora. La señorita Aouda se había comportado valientemente desde el inicio del ataque. Revólver en mano, se defendía heroicamente disparando entre los cristales rotos cuando asomaba a un salvaje. Mortalmente heridos, unos 20 Sioux habían caído a la vista y las ruedas de los coches espachurraban a los que se precipitaban desde las plataformas sobre los raíles. Varios viajeros, gravemente heridos de bala o de rompecabezas, yacían sobre los asientos. Sin embargo, era necesario terminar. La lucha ya duraba 10 minutos y tenía que acabar ventajosamente para los Sioux si el tren no paraba. Efectivamente, la estación del fuerte Kearney estaba a solo 3 kilómetros y una vez pasado el fuerte y la estación siguiente serían los dueños del tren. El maquinista se batía junto al señor Fogg cuando lo alcanzó una bala. «Estamos perdidos y el tren no se detiene en 5 minutos», exclamó al caer. «Se detendrá», dijo Phileas Fogg, que quiso echarse fuera del coche. «¿Qué dice, señor?», le gritó Picaporte. «Eso es asunto mío». Phileas Fogg no tuvo tiempo de detener al valeroso muchacho, que abriendo una portezuela se deslizó por debajo del coche sin ser visto por los indios. Entonces, mientras continuaba la lucha y las balas silbaban sobre su cabeza, recobró su agilidad y flexibilidad de payaso, enfiló por debajo de los coches, haciéndose y ayudándose con las palancas de freno y los largueros, arrastrándose de un coche al siguiente con una maravillosa destreza, y llegó a la parte delantera del tren. Nadie lo pudo ver. Allí,
Colgado de una mano entre el furgón de equipajes y el tender, desenganchó con la mano libre las cadenas de seguridad. Sin embargo, debido a la tracción, no habría conseguido desenroscar la barra de enganche si una sacudida de la locomotora no la hubiese hecho saltar, y el tren, así desprendido, fue quedándose atrás mientras la locomotora huía a una velocidad redoblada. Gracias a la inercia, el tren aún rodó unos minutos, pero fueron accionados los frenos y el convoy se detuvo finalmente a menos de 100 pasos de la estación Kearny. Atraídos por los disparos, los soldados del fuerte acudieron apresuradamente. Los Sioux no los habían esperado, y antes de que el tren se detuviese por completo, ya habían desaparecido todos. Sin embargo, al hacer el recuento de los viajeros en el andén de la estación, se percataron de que algunos no acudían a la llamada, entre ellos el valiente francés, cuya entrega acababa de salvarlos. Capítulo 30, donde Phileas Fogg simplemente cumple su deber. 3 viajeros, incluido Picaporte, habían desaparecido. ¿Los habían matado en la lucha? ¿Serían prisioneros de los Sioux? Aún no podía saberse. Los heridos eran bastante numerosos, pero se vio que ninguno mortalmente. Uno de los más graves era el coronel Proctor, que había luchado valerosamente y caído al recibir un balazo en la ingle. Fue trasladado a la estación con otros viajeros, cuyo estado requería cuidados inmediatos. La señorita Aouda estaba a salvo. Phileas Fogg, que no se había escondido, salió sin un rasguño. Fix estaba herido leve en el brazo, pero faltaba Picaporte, y las lágrimas corrían por las mejillas y los ojos de la joven. Mientras, todos los viajeros habían abandonado el tren. Las ruedas estaban ensangrentadas y de los radios colgaban jirones informes de carne. Había por la llanura blanca un largo rastro rojo que se perdía de vista. Los últimos indios desaparecieron entonces por el sur, por el lado del río Republican. Cruzado de brazos, el señor Fogg permanecía quieto. Debía tomar una grave decisión. La señorita Aouda lo miraba muda. Él comprendió esta mirada. Si su criado estaba prisionero, ¿no debía intentarlo todo para liberarlo? Lo encontraré vivo o muerto, dijo simplemente a la señorita Aouda. ¡Ah, señor Fogg!, exclamó la joven, haciendo las manos de su compañero, bañándolas de lágrimas. Vivo, añadió él. Si no perdemos un minuto. Con esta decisión, Phileas Fogg se sacrificaba por completo. Acababa de decretar su ruina. Un solo día de retraso le haría perder el barco en Nueva York, y perdería irremediablemente la apuesta. Pero ante la idea de ¿es mi deber?, no había dudado. El capitán al mando del fuerte Kearny se hallaba allí. Sus soldados, unos 100 hombres, estaban a la defensiva por si los Sioux hubiesen dirigido un ataque directo contra la estación. Caballero, dijo Phileas Fogg al capitán. Han desaparecido 3 viajeros. ¿Muertos?, preguntó el capitán. ¿Muertos o prisioneros? Esta es una incertidumbre que debemos aclarar. ¿Tiene intención de perseguir a los Sioux? Esto es serio, dijo el capitán. Estos indios pueden huir hasta más allá de Arkansas. No puedo abandonar el fuerte bajo mi mando. Caballero, repuso Phileas Fogg, se trata de la vida de 3 hombres. Claro, ¿pero puedo arriesgar la vida de 50 hombres para salvar la de 3? No sé si puede, pero debe hacerlo. Caballero, replicó el capitán, nadie va a enseñarme aquí cuál es mi deber. Bien, dijo ásperamente Phileas Fogg. Iré yo solo. ¿Usted, señor?, exclamó Fix. ¿Irá solo en persecución de los Sioux? ¿Acaso quiere que deje morir a ese desdichado a quien le deben la vida todos los que están aquí? Iré. Pues bien, no irá solo, exclamó el capitán conmovido a su pesar. No, tiene un corazón valiente. 30 voluntarios, añadió girándose a los soldados. Toda la compañía avanzó como un solo hombre y el capitán tuvo que escoger a 30 soldados y ponerlos bajo las órdenes de un viejo sargento.
Gracias, capitán. dijo el señor Fogg. ¿Me permite que lo acompañe? Le preguntó Fix. Como quiera, caballero. Contestó Phileas Fogg. Pero si quiere prestarme un servicio, quédese junto a la señorita Aouda, y en caso de que me ocurra algo... El rostro del inspector de policía se quedó pálido de repente. ¿Separarse del hombre a quien había seguido los pasos con tanta insistencia? ¿Dejar que se aventurase así en el desierto? Fix lo miró atentamente y, pese a sus recelos, bajó la vista ante su mirada limpia y templada. Me quedaré, dijo. Minutos después, el señor Fogg, tras estrechar la mano de la joven y entregarle su bolsa de viaje, partió con el sargento y su tropa, diciendo a los soldados: amigos míos, hay 1000 libras para ustedes si salvan a los prisioneros. Era las 12:15. La señorita Aouda se había retirado a una sala de la estación. Allí, sola, aguardó pensando en Phileas Fogg, en aquella sencilla y gran generosidad, y en aquel valor tranquilo. El señor Fogg había sacrificado su fortuna, y ahora se jugaba la vida sin dudar, por deber, sin alaracas. Phileas era un héroe a sus ojos. El inspector Fix no pensaba igual ni podía contener su agitación. Se paseaba febrilmente por el andén. Tras haber quedado subyugado, volvía a ser el de siempre. Comprendió la tontería que había hecho dejando marchar a Fogg. ¿Cómo había consentido en separarse de este hombre a quien iba siguiendo alrededor del mundo? Su carácter había vuelto a dominar y se hacía reproches, se acusaba y se trataba como si hubiese sido el director de la Policía Metropolitana amonestando a un agente sorprendido en flagrante delito de ingenuidad. He sido un inepto, musitó. El otro le habrá dicho quién soy. Se ha marchado y no volverá. ¿Dónde lo detengo yo ahora? ¿Cómo he podido dejarme hipnotizar así yo, Fix, que llevo en el bolsillo la orden de arresto? Decididamente soy un burro. Así razonaba el inspector de policía, mientras las horas transcurrían lentamente ajenas a todo. No sabía qué hacer. A veces le tentaba la idea de decirle todo a la señorita Aouda, pero comprendía cómo serían acogidas sus palabras por la joven. ¿Qué partido tomar? Le tentaba irse campo a través en busca de Fogg. No le parecía imposible dar de nuevo con él. Las huellas del destacamento aún estaban impresas en el nevado suelo, pero pronto quedaron borradas bajo una nueva capa de nieve. Entonces el desánimo se apoderó de Fix. Experimentó un insuperable deseo de abandonar la partida. Precisamente la ocasión de abandonar la estación de Kearney, de proseguir aquel viaje tan lleno de desengaños, le fue brindada. Efectivamente, a las 2 de la tarde, mientras caía en grandes copos de nieve, se oyeron unos silbidos provenientes del este. Una sombra enorme, precedida de un resplandor ambarino, avanzaba sin prisa, muy agrandada por las brumas, las cuales le daban un aspecto irreal. Sin embargo, aún no se esperaba ningún tren procedente del este. El auxilio solicitado por telégrafo no podía haber llegado tan pronto, y el tren de Omaha a San Francisco no debía pasar hasta el día siguiente. No tardó en saberse lo que era. La locomotora, que marchaba a medio vapor con grandes silbidos, tras haberse separado del tren, había continuado su marcha a una velocidad vertiginosa, llevando al maquinista y fogonero desmayados. Había recorrido muchos kilómetros y después, al apagarse el fuego por falta de combustible, la velocidad fue reduciéndose hasta que la máquina se detuvo finalmente a unos 30 kilómetros de la estación de Kearney. Ni el maquinista ni el fogonero habían muerto y después de un desmayo bastante prolongado habían recobrado el conocimiento. La locomotora estaba entonces parada. Cuando el maquinista se vio en el desierto con la locomotora sola, comprendió lo sucedido. Cómo se había separado del tren era algo que no podía adivinar, pero no dudaba que el tren estaba atrás y en apuros.
El maquinista no vaciló sobre lo que debía hacer. Proseguir en dirección a Omaha era lo prudente. Regresar hacia el tren que estarían saqueando los indios era peligroso. No importa, se echaron paletadas de carbón al fogón, las llamas se reavivaron, la presión subió de nuevo y a eso de las 2 de la tarde la locomotora regresaba a la estación de Kearney silbando en la bruma. Para los viajeros fue una gran satisfacción ver que la locomotora se ponía a la cabeza del tren. Podrían proseguir aquel viaje tan desgraciadamente interrumpido. Al llegar la máquina, la señorita Aouda abandonó la estación y se dirigió al conductor. ¿Va a salir?, le preguntó. Enseguida, señorita. Pero esos prisioneros, nuestros pobres compañeros, No puedo interrumpir el servicio. repuso el maquinista. Ya llevamos 3 horas de retraso. ¿Y cuándo pasará el tren procedente de San Francisco? Mañana por la tarde, señora. Mañana por la tarde, pero será muy tarde. Hay que esperar, Imposible. contestó el maquinista. Si quiere irse, suba al coche. No me iré, repuso la joven. Fix había oído la conversación. Momentos antes, cuando carecía de un medio de locomoción, estaba decidido a irse de Kearney. Ahora que el tren estaba allí y solo tenía que ocupar su sitio en el coche, lo retenía pegado al suelo una fuerza irresistible. El andén de la estación le quemaba los pies y no podía despegarse de él. El combate de sus ideas opuestas se reanudó. La cólera del fracaso lo asfixiaba. Quería luchar hasta el fin. Mientras, los viajeros y algunos heridos, entre ellos el coronel Proctor, cuyo estado era grave, se habían acomodado en el coche. Se oía el zumbido de la caldera recalentada y el vapor escapaba por las válvulas. El mecánico silbó. El tren se puso en marcha y pronto desapareció mezclando su humo blanco con los torbellinos de la nieve. El inspector Fix se quedó. Pasaron unas horas. El tiempo era muy malo y frío, mordiente. Sentado en un banco de la estación, Fix permanecía inmóvil. Parecía dormido. La señorita Aouda salía continuamente de la habitación puesta a su disposición pese a la ventisca. Llegaba hasta el final del andén, tratando de ver a través de la tormenta y de escuchar por si captaba algún ruido. Pero nada. Aterida, regresaba a la habitación para salir de nuevo momentos más tarde, siempre en vano. Llegó la noche. El pequeño destacamento no había regresado. ¿Dónde estaría? ¿Habría podido alcanzar a los indios? ¿Habría habido lucha o quizá los soldados perdidos en la bruma vagarían a ciegas? El capitán del fuerte Kearney estaba muy inquieto, aunque tratase de no mostrar su inquietud. Durante la noche no nevó tanto, pero el frío fue más intenso. Ni la mirada más intrépida hubiese contemplado sin espanto aquella oscura inmensidad. Reinaba un silencio sepulcral en la llanura, cuya calma infinita no perturbaba ni el vuelo de las aves ni el paso de las fieras. La señorita Aouda deambuló por la linde de la pradera durante toda aquella noche. El ánimo ensombrecido por siniestros pensamientos y el corazón lleno de angustia. Su imaginación la llevaba lejos y le mostraba 1000 peligros. No se puede contar cuánto duran aquellas largas horas. Fix permanecía inmóvil en el mismo sitio, pero tampoco dormía. En algún momento se le acercó un hombre y le habló, pero el agente lo despidió tras responder negativamente. Transcurrió así la noche. Al amanecer, el disco medio apagado del sol se levantó sobre un horizonte nublado. Sin embargo, la vista pudo alcanzar a 3 kilómetros de distancia. Phileas Fogg y el destacamento se habían dirigido al sur, y por allí solo se divisaba el desierto. Eran las 7 de la mañana. El capitán, loco de preocupación, no sabía qué hacer. ¿Debía enviar otro destacamento para auxiliar al primero? ¿Debía sacrificar otros hombres si apenas posibilidades de salvar a los primeros?
Pero su indecisión no duró y llamó con una seña a un teniente para ordenarle que hiciese un reconocimiento por el sur cuando sonaron unos disparos. Era una señal. Los soldados salieron del fuerte y vieron a menos de 1 kilómetro una pequeña partida que se acercaba en formación. El señor Fogg la encabezaba. Junto a él iban Picaporte y los otros 2 viajeros, liberados de su cautiverio entre los Sioux. Habían trabado un combate a 10 millas al sur de Kearney. Momentos antes de la llegada del destacamento, Picaporte y sus 2 compañeros estaban luchando contra sus guardianes. El francés ya había derribado 3 a puñetazos, cuando su señor y los soldados corrieron a ayudarle. Todos, rescatadores y rescatados, fueron acogidos con gritos de júbilo y Phileas Fogg repartió entre los soldados la gratificación prometida, mientras Picaporte repetía, no sin cierta razón: Decididamente debo reconocer que le cuesto muy caro a mi señor. Fix miraba al señor Fogg sin pronunciar palabra, y hubiese sido difícil analizar las impresiones que se debatían en su interior. En cuanto a la señorita Aouda, había tomado la mano del caballero y la estrechaba entre las suyas sin poder hablar. Picaporte se puso a buscar el tren en la estación en cuanto llegó, creyendo que lo encontraría allí, dispuesto a correr hacia Omaha, esperando que aún pudiesen recuperar el tiempo perdido. ¡El tren! ¡El tren! Gritaba. Se ha marchado, repuso Fix. ¿Y cuándo pasa el siguiente? Preguntó el señor Fogg. Esta noche. ¡Ah! Exclamó lacónicamente el impasible caballero. Capítulo 31. Donde el inspector Fix se toma muy en serio los intereses de Phileas Fogg. Phileas Fogg iba con 24 horas de retraso. Picaporte, causa involuntaria de esta demora, estaba desesperado. Decididamente había arruinado a su señor. El inspector se acercó entonces al señor Fogg y mirándole a los ojos preguntó: ¿En serio, señor Fogg? ¿Tiene prisa? En serio, repuso Phileas Fogg. Insisto, dijo Fix. ¿Le interesa realmente estar en Nueva York el día 11 antes de las 9 de la noche, hora de salida del barco de Liverpool? Me interesa muchísimo. ¿Y habría llegado a Nueva York el 11 por la mañana si el viaje no hubiese sido interrumpido por el ataque de los indios? Sí, 12 horas antes de que zarpase el barco. Bien. Ahora va con 20 horas de retraso. 20 menos 12 son 8. Luego, con ganar estas 8 horas tiene suficiente. ¿Quiere intentarlo? ¿A pie? Preguntó el señor Fogg. No, contestó Fix. En trineo de vela. Un hombre me ha propuesto ese medio de transporte. Se trataba del hombre que había hablado al inspector de policía durante la noche y cuya oferta Fix había rechazado. Phileas Fogg no contestó a Fix, pero éste le indicó al hombre en cuestión, que paseaba delante de la estación, y el caballero se le acercó. Instantes después, Phileas Fogg y el americano, llamado Much, entraron en una choza construida en la parte inferior del fuerte Kearney. Una vez allí, el señor Fogg examinó un vehículo bastante singular, una especie de chasis fijado sobre 2 largueros un poco levantados por delante, como los patines de un trineo, y en el cual cabrían 5 o 6 personas. En el tercio delantero se alzaba un mástil muy alto donde había aparejada una inmensa cangreja. El mástil, sólidamente fijado mediante obenques metálicos, tenía una stay de hierro que servía para izar un gran enfoque. Detrás había un timón remo que permitía dirigir el aparato. Era, como se ve, un trineo aparejado como un balandro. Durante el invierno, en la llanura helada, cuando los trenes quedaban detenidos por la nieve, esos vehículos hacían travesías muy rápidas de una estación a otra. Por otra parte, están muy bien aparejados. Quizá mejor que un balandro,
que está expuesto a zozobrar, y con viento en popa recorren por las praderas tan rápido como un expreso o incluso más deprisa. En unos instantes se cerró el trato entre el señor Fogg y el patrón de esa embarcación terrestre. El viento era bueno y soplaba con fuerza del oeste. La nieve estaba dura, y Much se comprometió a llevar al señor Fogg en pocas horas a la estación de Omaha. Allí los trenes son frecuentes y hay muchas vías a Chicago y Nueva York. No era imposible recuperar el retraso. Merecía la pena intentar la aventura. El señor Fogg no quería exponer a la señorita Aouda al suplicio de una travesía al aire libre, con un frío que la velocidad haría más insoportable, y le propuso quedarse con Picaporte en la estación de Kearney, desde donde el muchacho la llevaría a Europa por un camino mejor y en condiciones más aceptables. La señorita Aouda se negó a separarse del señor Fogg, y a Picaporte le alegró mucho semejante arrojo. Efectivamente, por nada en el mundo hubiese querido separarse de su señor, ya que Fix iba a acompañarlo. En cuanto a lo que pensaba entonces el inspector de policía, sería difícil de decir. ¿Se había quebrado su convicción tras el regreso de Phileas Fogg o lo consideraba un bribón de gran talento que creía que, dada la vuelta al mundo, estaría absolutamente seguro en Inglaterra? Tal vez la opinión de Fix sobre Phileas Fogg se hubiese modificado, pero no estaba menos decidido a cumplir su deber, y más impaciente que nadie por ayudar con todas sus fuerzas a que volviese a Inglaterra. A las 8 el trineo estaba listo para partir. Los viajeros, casi debería decirse los pasajeros, se sentaron arrebujados en sus mantas de viaje. Las dos inmensas velas estaban izadas y, empujado por el viento, el vehículo corría sobre la nieve dura a unos 65 kilómetros por hora. La distancia entre el fuerte Kearney y Omaha a vuelo de pájaro, recto como una abeja, como dicen los americanos, es de 320 kilómetros como mucho. Si el viento no amainaba, podían cubrirse en 5 horas. Si no se producía ninguna incidencia, el trineo debería estar en Omaha a la 1 de la tarde. Menuda travesía. Apretujados unos contra otros, los viajeros no podían hablarse. El frío, aumentado por la velocidad, les habría cortado la palabra. El trineo corría sobre la superficie de la llanura con la misma ligereza que un barco sobre las aguas, pero sin marejada. Cuando la brisa llegaba a ras del suelo, parecía que iba a levantar el trineo debido a sus velas como alas de inmensa envergadura. Much mantenía la línea recta con el timón y rectificaba los giros. Todo el velamén recogía el viento. El foque no estaba cubierto por la cangreja. Fue levantada una cofa para aparejar un cuchillo y aumentar la fuerza de las otras velas. Aunque no se pudiese calcular matemáticamente la velocidad, esta no debía ser inferior a los 65 kilómetros por hora. Si nada se rompe, llegaremos, dijo Much. Much tenía interés por llegar en el plazo acordado, pues el señor Fogg, fiel a su sistema, lo había incitado con una elevada gratificación. La pradera que el trineo cortaba en línea recta era llana como un mar. Se diría que era un inmenso estanque helado. El ferrocarril que atravesaba la región iba del suroeste al noreste por Grand Island, Columbus, importante ciudad de Nebraska, Schuyler, Fremont y luego Omaha. Seguía durante todo su trayecto la orilla derecha del río Platte. El trineo atajaba recorriendo la cuerda del arco descrito por la vía del ferrocarril. Much no temía verse detenido por el río Platte, en el recodo que traza antes de llegar a Fremont, pues sus aguas estaban heladas. El camino se hallaba expedito y a Phileas Fogg solo podían preocuparle dos circunstancias: una avería del vehículo o que rolase el viento. Sin embargo, la brisa no amainaba. Por el contrario, soplaba tanto que combaba el mástil que sostenía con firmeza los obenques de hierro. Esos alambres metálicos, parecidos a las cuerdas de un instrumento, sonaban como si un arco las hiciese vibrar.
El trineo volaba en medio de una armonía plañidera de una particular intensidad, Esas cuerdas dan la quinta y la octava. dijo el señor Fogg. Aquellas fueron las únicas palabras que pronunció durante la travesía. La señorita Aouda, bien envuelta en los abrigos y mantas de viaje, estaba resguardada en lo posible del frío. En cuanto a Picaporte, el rostro colorado como el disco solar cuando se pone entre brumas, aspiraba a aquel aire vivificante. Con el fondo de imperturbable confianza que poseía, daba rienda suelta a sus esperanzas. En lugar de llegar a Nueva York por la mañana, lo harían por la tarde, pero aún existían posibilidades de que estuviesen allí antes de que zarpase el barco de Liverpool. Picaporte casi sintió deseos de estrechar la mano de su aliado Fix al recordar que era el propio inspector quien había proporcionado el trineo de vela y por tanto el único medio de llegar a tiempo a Omaha. Sin embargo, por no se sabe qué presentimiento, mantuvo su acostumbrada reserva. En todo caso, una cosa que Picaporte jamás olvidaría era el sacrificio que había hecho sin dudar el señor Fogg para librarlo de los Sioux arriesgando su fortuna y su vida. No, su criado jamás lo olvidaría. Mientras cada viajero se entregaba a distintas reflexiones, el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve, o subafluente del Little Blue, nadie se percataba. Los campos y los cursos de agua desaparecían bajo una blancura uniforme. La llanura estaba completamente desierta. Formaba una gran isla deshabitada entre el Union Pacific y el ramal que enlaza Kearney con San José. No había una aldea, una estación, ni siquiera un fuerte. De vez en cuando se veía pasar como un relámpago un árbol raquítico, cuyo blanco esqueleto se retorcía con el viento. A veces levantaban el vuelo bandadas de aves silvestres. También a veces algunos lobos, reunidos en grandes manadas, flacos, hambrientos y movidos por una feroz necesidad, competían en velocidad con el trineo. Entonces Picaporte, revólver en mano, se preparaba para abrir fuego sobre los más cercanos. Si el trineo hubiese sido detenido por alguna incidencia, los viajeros habrían corrido los peligros más graves al ser atacados por aquellas fieras. Pero el trineo seguía firme y no tardó en tomar la delantera. Pronto aquella aulladora manada quedó atrás. A las 12, Much reconoció por algunas señales que estaba atravesando el curso helado del río Platte. No dijo nada, pero estaba seguro de que la estación de Omaha se hallaba a unos 30 kilómetros. Y efectivamente, aún no había sonado la 1 de la tarde cuando aquel hábil guía, abandonando la caña, se precipitó a las drisas de las velas y las arrió, mientras el trineo, arrastrado por su irresistible brío, todavía recorrió casi 1 kilómetro sin velamen. Finalmente se paró y Much, enseñando un grupo de tejados blancos, dijo: Hemos llegado. Llegado, se hallaban en la estación donde numerosos trenes comunicaban a diario con la parte oriental de Estados Unidos. Picaporte y Fix habían saltado a tierra y estiraron sus miembros entumecidos. Ayudaron al señor Fogg y a la joven a bajar del trineo. Phileas Fogg pagó con generosidad a Much, a quien Picaporte estrechó la mano como a un amigo, y todos corrieron a la estación de Omaha. En esta importante ciudad de Nebraska es donde, para el ferrocarril del Pacífico, propiamente dicho, comunica la cuenca del Mississippi con el océano. Para ir de Omaha a Chicago, el ferrocarril llamado Chicago Rock Island recorre 50 estaciones. Había un tren directo que estaba a punto de salir. Phileas Fogg y sus compañeros solo tuvieron tiempo de saltar a un vagón sin ver nada de Omaha. Pero Picaporte se dijo que tampoco lo lamentaba, pues no se trataba de visitar ciudades. El tren se adentró con extraordinaria rapidez en el estado de Iowa por el Council Bluffs de Monet, Iowa City. Durante la noche cruzó el Mississippi en Davenport y entró en Illinois por Rock Island. A las 4 de la tarde del siguiente día, 10, llegó a Chicago.
renacida ya de sus cenizas y más orgullosamente que nunca asentada a orillas de su hermoso lago Michigan. Chicago está a 1.450 kilómetros de Nueva York, y allí no faltaban trenes, de modo que el señor Fogg pudo transbordar inmediatamente de uno a otro. La elegante locomotora del Pittsburgh Fort Wayne Chicago Railroad salió a toda velocidad, como si hubiese comprendido que el honorable caballero no podía perder el tiempo. Cruzó como un relámpago los estados de Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva Jersey, pasando por ciudades con nombres históricos, algunas de las cuales tenían calles y tranvías, pero no casas todavía. Finalmente, apareció el río Hudson, y a las 11:15 de la noche del día 11 de diciembre, el tren se detenía en la estación en la margen derecha del río, delante del muelle de los barcos de la naviera Cunard, llamada British and North American Royal Mail Steam Packet Company. El China, con destino a Liverpool, había zarpado 45 minutos antes. Capítulo 32, donde Phileas Fogg se obstina en una lucha contra la mala suerte. Al zarpar, el China parecía haberse llevado la última esperanza de Phileas Fogg. Efectivamente, ninguno de los otros barcos que unen sin escala América y Europa, ni los transatlánticos franceses, ni los buques de la White Star Line, ni los de la compañía Iman, ni los de la línea de Hamburgo, ni otros le servían al caballero. Así, Peguer, de la Compagnie Transatlantique Française, cuyos admirables navíos son tan veloces y más cómodos que los de las otras líneas sin excepción, zarpaba 3 días después, el 14 de diciembre. Además, no iba directamente a Liverpool o Londres, sino al Havre. Lo mismo ocurría con la compañía de Hamburgo. Así pues, la travesía añadida del Havre a Southampton habría dejado en agua de borrajas los últimos esfuerzos de Phileas Fogg. En cuanto a los barcos de Iman, uno de los cuales, el City of Paris, se hacía a la mar al día siguiente, quedaban descartados, pues se dedican a transportar emigrantes y son de maquinaria débil, así que lo mismo navegan a vela que a vapor, y su velocidad es mediocre. Hacían la travesía de Nueva York a Inglaterra en más tiempo del que le quedaba al señor Fogg para ganar su apuesta. El caballero se informó de todo esto consultando su guía Bradshaw, que le detallaba los movimientos de la navegación transoceánica día por día. Picaporte estaba desalentado. Habían perdido la salida por 45 minutos y eso lo mataba, pues era culpa suya. En vez de ayudar a su señor, le había puesto obstáculos sin cesar. Repasaba mentalmente todas las incidencias del viaje. Al calcular las sumas gastadas a pérdida y beneficio, al pensar que esa enorme apuesta con los exorbitantes gastos de un viaje tan baldío, arruinaría al señor Fogg. Se cubría a sí mismo de injurias. Sin embargo, el señor Fogg no le reconvino por nada, y al abandonar el muelle de los transatlánticos solo dijo: Mañana veremos qué se hace. Vengan. El señor Fogg, la señorita Aouda, Fix y Picaporte cruzaron el río Hudson en el Jersey City Ferry Boat y montaron a un coche que los llevó al Hotel St. Nicholas, en Broadway, donde reservaron unas habitaciones. La noche fue corta para Phileas Fogg, que durmió a pierna suelta, pero muy larga para la señorita Aouda y sus compañeros, a quienes la agitación no dejó pegar ojo. El día siguiente era 12 de diciembre. Desde el 12 a las 7 de la mañana hasta el 21 a las 9 menos cuarto de la tarde había 9 días, 13 horas y 45 minutos. Si Phileas Fogg hubiese salido la víspera en el China, uno de los mejores barcos de la Cunard Line, habría llegado a Liverpool y después a Londres en el tiempo fijado. El señor Fogg abandonó el hotel solo tras recomendar a su criado que lo aguardase y advertir a la señorita Aouda que estuviese lista.
Se dirigió al río Hudson y buscó cuidadosamente entre los buques amarrados al muelle o fondeados en el río los que estaban listos para zarpar. Muchos tenían la bandera de partida y se disponían a hacerse a la mar aprovechando la marea matutina, pues en el inmenso e increíble puerto de Nueva York no hay día en que no zarpen 100 embarcaciones con rumbo a todos los puntos del planeta. Sin embargo, casi todas eran de vela y no le servían a Phileas Fogg. Al parecer, el caballero se estrellaba en su último intento cuando vio a un cable de distancia, como mucho, un buque mercante de hélice, de forma delgada, cuya chimenea dejaba escapar grandes bocanadas de humo, indicando así que se preparaba para aparejar. Phileas Fogg tomó un bote y enseguida se halló en la escala del Henrietta, un barco con casco de hierro cuyo castillo era de madera. El capitán del Henrietta estaba a bordo. Phileas Fogg subió a cubierta y preguntó por él. El capitán se presentó enseguida. Era un hombre de 40 años, especie de lobo de mar, un gruñón que debía ser poco tratable. Tenía ojos grandes, tez de cobre oxidado, pelirrojo y ancho cuerpo. No tenía aspecto de hombre de mundo. ¿El capitán? Preguntó el señor Fogg. Soy yo. Soy Phileas Fogg, de Londres. Y yo, Andrew Speedy, de Cardiff. ¿Va a zarpar? Dentro de 1 hora. ¿Hacia dónde? Burdeos. ¿Y vuestro cargamento? Piedras en la cala. No hay flete. Navego en lastre. ¿Tiene pasajeros? No, nunca llevo pasajeros. Son una mercancía voluminosa y habladora. ¿Va rápido su barco? Entre 11 y 12 nudos. El Henrietta es muy famoso. ¿Quiere llevarme a Liverpool, a mí y a 3 personas más? ¡A Liverpool! ¿Por qué no a China? He dicho Liverpool. No. ¿No? No, voy a Burdeos. ¿No importa el precio? No. El capitán había hablado en un tono que no admitía réplica. Pero los armadores del Henrietta... Repuso Phileas Fogg. Yo soy los armadores. Repuso el capitán. El barco es mío. ¿Lo fleto? No. ¿Lo compro? No. Phileas Fogg no pestañeó pese a lo grave de la situación. No ocurría en Nueva York lo mismo en Hong Kong, ni con el capitán del Henrietta lo mismo que con el práctico del Tankadere. Hasta ese momento, el dinero del caballero había superado todos los obstáculos, pero esta vez no daba resultado. Aún así, era necesario hallar el medio de atravesar el Atlántico en barco, o eso o lo hacía en globo, lo cual hubiese sido muy arriesgado e irrealizable. Pese a todo, a Phileas Fogg se le ocurrió una idea, pues le dijo al capitán: Pues bien, ¿quiere llevarme a Burdeos? No, ni siquiera por $200. Le ofrezco 2,000. ¿Por persona? Por persona. ¿Y son 4? 4. El capitán Speedy se puso a rascarse la frente como si quisiese arrancarse la epidermis. Un beneficio de $8,000 sin alterar el rumbo bien valía dejar a un lado sus antipatías hacia los pasajeros. Por otra parte, unos pasajeros que pagan $2,000 no son pasajeros, sino una valiosa mercancía. Zarpo a las 9. Dijo escuetamente el capitán Speedy. Si usted y su gente no están aquí, a las 9 estaremos a bordo. Repuso con igual laconismo Phileas Fogg. Eran las 8:30. El caballero desembarcó, montó en un coche, fue al hotel de San Nicolás y recogió a la señorita Aouda, Picaporte y al inspector Fix, a quien ofreció pasaje gratis. Todo lo hizo con aquella calma que jamás lo abandonaba. Los 4 estuvieron a bordo en el momento en el que Henrietta aparejaba. Cuando Picaporte supo el precio de la última travesía, profirió un prolongado que recorrió todas las notas de la escala cromática descendente. En cuanto al inspector Fix,
Se dijo que decididamente el Banco de Inglaterra no saldría ileso de este asunto. Efectivamente, cuando llegasen y suponiendo que el señor Fogg no arrojase unos cuantos puñados al mar, habría más de 7,000 libras menos en la bolsa de los billetes. Capítulo 33, donde Phileas Fogg está a la altura de las circunstancias. Una hora después, el Henrietta pasaba el buque faro que marcaba la entrada del Hudson. Dobló la punta de Sandy Hook y salió a mar abierto. Durante la jornada costeó Long Island, dejó atrás el faro de Fire Island y navegó rápidamente hacia el este. Al mediodía del día siguiente, 13 de diciembre, subió un hombre al puente para hacer balance de la situación. Se podría haber pensado que era el capitán Speedy. Nada más lejos de la realidad. Era el caballero Phileas Fogg. En cuanto al capitán Speedy, estaba bien encerrado con llave en su camarote y daba unos alaridos que revelaban una cólera llevada al paroxismo más que disculpable. Lo que había ocurrido era muy simple. Phileas Fogg quería ir a Liverpool. El capitán no quería llevarlo allí. Entonces Phileas Fogg había aceptado el pasaje para Burdeos y 30 horas después de subir a bordo había actuado tan diestramente a golpe de billete de banco que la tripulación, los marineros y los fogoneros, tripulación un tanto turbia que estaba bastante disgustada con el capitán, le pertenecía. Así pues, Phileas Fogg mandaba en lugar del capitán Speedy, que estaba encerrado en su camarote mientras el Henrietta iba rumbo a Liverpool. Solo con ver a Phileas Fogg maniobrar, quedaba claro que había sido marinero. Eso sí, cómo terminaría la aventura se sabrá más tarde. Mientras, la señorita Aouda estaba inquieta, aunque no dijese nada, y Fix quedó aturdido. En cuanto a Picaporte, aquello le parecía simplemente adorable. Entre 11 y 12 nudos, había dicho el capitán Speedy, y efectivamente el Henrietta se mantenía en esta velocidad media. Por tanto, si la mar no se picaba, ni rolaba el viento al este, ni se producía ninguna avería o ningún accidente en las máquinas, el Henrietta podría cubrir las 3,500 millas que hay desde Nueva York a Liverpool en los 9 días que van desde el 12 hasta el 21 de diciembre. Cierto es que llegados allí, lo sucedido en el Henrietta, junto con el asunto del banco, podría llevar al caballero un poco más lejos de lo que le gustaría, razonó Fix. Durante los primeros días, la navegación se realizó en excelentes condiciones. El mar no estaba demasiado picado y el viento parecía clavado al nordeste. Se izaron las velas y el Henrietta surcaba las aguas como un verdadero transatlántico. Picaporte estaba encantado. La última hazaña de su señor, cuyas consecuencias no quería ver, le entusiasmaba. La tripulación jamás había visto un muchacho más alegre y ágil. Hacía amistad con los marineros y los asombraba con sus volteretas. Les prodigaba los mejores apelativos y las más ricas bebidas. Por él, se comportaban como caballeros y los fogoneros paleaban como héroes. Su buen humor, muy comunicativo, se contagiaba a todos. Había olvidado el pasado, los sinsabores y los peligros. Solo pensaba en el término del viaje, tan cercano. Ardía de impaciencia, como si lo hubiesen caldeado los fogones del Henrietta. A menudo también el digno muchacho daba vueltas alrededor de Fix y lo miraba con unos ojos que decían mucho, pero no le hablaba, pues ya no existía intimidad entre los dos antiguos amigos. Por otra parte, Fix, hay que decirlo, no comprendía nada. La conquista del Henrietta, la compra de su tripulación, ese Fogg maniobrando como un marino experto, todo aquello lo aturdía. Ya no sabía qué pensar. Pero después de todo, un caballero que empezaba robando 55,000 libras bien podía terminar robando un barco. Fix acabó por creer que el Henrietta, dirigido por Fogg, no iba a Liverpool, sino a algún punto del globo donde el ladrón, transformado en pirata, se refugiaría tranquilamente.
A decir verdad, esta hipótesis era más que plausible, motivo por el cual el agente de policía empezaba a arrepentirse seriamente por haberse metido en aquel fregado. En cuanto el capitán Speedy seguía rugiendo en su camarote, Picaporte, encargado de llevarle la comida, lo hacía con las mayores precauciones. En cuanto al señor Fogg, no parecía recordar que hubiese un capitán a bordo. El día 13 doblaron la punta del Gran Banco de Terranova, un paraje muy malo. En invierno, sobre todo, son frecuentes las brumas y los golpes de vientos temibles. Desde la víspera, el barómetro, que había descendido bruscamente, hacía presentir un próximo cambio atmosférico. Durante la noche, la temperatura bajó, el frío se intensificó y el viento roló al sureste. Era un revés. El señor Fogg, para no alejarse de su rumbo, plegó velas y forzó la maquinaria. Pero pese a todo, la marcha se aminoró por el estado de la mar, cuyo oleaje chocaba contra la proa del barco. Este sufrió un fuerte cabeceo en detrimento de la velocidad. La brisa se fue tornando en huracán y preveían que el Henrietta no podría aguantar. Ahora bien, si había que huir, sería hacia lo desconocido, con todos sus malos albures. El semblante de Picaporte se nubló como el cielo. Durante 2 días el buen muchacho sufrió una angustia mortal, pero Phileas Fogg era un marino audaz, y como sabía enfrentarse al mar, no alteró el rumbo ni redujo la marcha. Cuando no podía saltar una ola, el Henrietta la atravesaba, y ésta barría su puente, pero el barco pasaba. A veces, cuando una montaña de agua levantaba la popa, la hélice quedaba fuera del agua batiendo el aire con sus palas enloquecidas, pero el barco seguía su avance. Sin embargo, el viento no arreció tanto como se temía. No fue uno de esos huracanes que pasan a 150 kilómetros por hora. No superó una fuerza regular, aunque por desgracia sopló con obstinación del sureste, lo cual no permitió recurrir al velamén. Y sin embargo, y como veremos, habría sido muy útil que ayudase. El 16 de diciembre era el día 75º desde la salida de Londres y aún no había un retraso grave, pues ya estaba cubierta la mitad de la travesía y habían quedado atrás los lugares peores. En verano habría sido posible responder el éxito, pero en invierno estaban a merced de los temporales. Picaporte albergaba esperanzas y a falta de viento contaba al menos con las máquinas. Justo ese día, el jefe de máquinas subió al puente, se dirigió al señor Fogg y mantuvo una animada conversación. Sin saber por qué, sin duda por un presentimiento, Picaporte experimentó una vaga inquietud. Habría dado una de sus orejas por escuchar con la otra lo que se decía. Finalmente pudo captar alguna palabra, entre otras las siguientes por boca de su señor. ¿Está seguro de lo que dice? Seguro, señor. No olvide que hemos funcionado con todos los fogones desde que zarpamos. Tenemos suficiente carbón para ir a media máquina de Nueva York a Burdeos, pero no para ir a toda máquina de Nueva York a Liverpool. Lo tendré en cuenta, repuso el señor Fogg. Una terrible inquietud se apoderó de Picaporte, que había comprendido. Iba a faltar carbón. Oh, si mi señor supera esta traba, será un hombre famoso, musitó, y tras encontrar a Fix, no pudo evitar ponerlo al corriente de la situación. ¿Entonces cree que vamos a Liverpool? Respondió el inspector con los dientes apretados. ¡Pardiez! ¡Imbécil!, repuso Fix encogiéndose de hombros. Picaporte estuvo a punto de responder con dureza a aquel calificativo, cuyo auténtico significado no podía comprender, pero se dijo que Fix debía estar muy desengañado y tener herida su propia estima por haber seguido una pista equivocada alrededor del mundo, y no hizo caso. ¿Y qué iba a decir ahora Phileas Fogg? Difícil imaginarlo. No obstante, el flemático caballero ya había tomado una decisión, pues esa misma tarde llamó al jefe de máquinas y le dijo:
Avive el fuego y sigamos hasta que se agote completamente el combustible. Instantes después, la chimenea del Henrietta vomitaba torrentes de humo. El barco prosiguió su marcha a toda máquina, pero 2 días después, el 18, según lo anunciado, el jefe de máquinas avisó que ese día se terminaría el carbón. Que sigan ardiendo los fogones, repuso Fogg. Es más, dé presión a las válvulas. Ese día, a eso de las 12, tras consultar las cartas de navegación y calcular la posición del barco, Phileas Fogg llamó a Picaporte y le ordenó ir a buscar al capitán Speedy. Era como mandarle soltar un tigre, y bajó a la toldilla diciéndose: «Estará como un perro rabioso». Efectivamente, minutos después, en medio de gritos y juramentos, llegaba una bomba a la toldilla. Esa bomba era el capitán Speedy. Era obvio, claro, que iba a reventar. «¿Dónde estamos?». Esas fueron las primeras palabras que pronunció, sofocado por la cólera, y sin duda que si el buen hombre hubiese sido apopléjico, habría caído fulminado. «¿Dónde estamos?», repitió con el rostro congestionado. «A 770 millas de Liverpool», repuso el señor Fogg con una calma imperturbable. «¡Pirata!», exclamó Andrew Speedy. «Caballero, le he hecho venir para... ¡Filibustero! Caballero», prosiguió Phileas Fogg, «para rogarle que me venda su barco». «No, por 1000 pares de demonios, no. Es que me voy a ver obligado a quemarlo». «¿Quemar mi barco?». «Sí, todo el puente porque estamos sin combustible». «¡Quemar mi barco! ¡Un barco que vale $50,000! Aquí tiene 60,000. repuso Phileas Fogg, ofreciendo al capitán un fajo de billetes. Aquello surtió un prodigioso efecto sobre Andrew Speedy. No se es americano sin que la visión de $60,000 cause cierta emoción. El capitán olvidó momentáneamente su ira, el encierro y todas las quejas contra el pasajero. Su barco tenía ya 20 años y aquel negocio podía ser redondo. La bomba ya no podía estallar. El señor Fogg le había arrancado la mecha. ¿Y me quedaré el casco de hierro?, preguntó el capitán con tono singularmente suavizado. «El casco de hierro y la maquinaria. ¿Trato hecho?». «Trato hecho». Y tomando el fajo de billetes, Andrew Speedy los contó antes de hacerlos desaparecer en el bolsillo. Picaporte asistió pálido a esta escena. En cuanto a Fix, casi le da un derrame. Casi 20,000 libras gastadas, y Fogg le dejaba al vendedor el casco y la maquinaria, esto es, casi el valor total del barco. Cierto es que la suma robada ascendía a 55,000 libras. Tras meterse el capitán el dinero en el bolsillo, Fogg le dijo: «No se asombre de todo esto. Ha de saber que perderé 20,000 libras si no estoy en Londres el día 21 a las 9 menos cuarto de la tarde. No llegué a tiempo al barco de Nueva York y como usted se negaba a llevarme a Liverpool, y yo he hecho bien por los 50,000 diablos del infierno», exclamó Andrew Speedy. «porque gano al menos $40,000. Después añadió más sereno: ¿Sabe una cosa, capitán Fogg? Hay algo de yankee en usted». Tras hacer a su pasajero lo que él creía un halago, se iba a marchar cuando Phileas Fogg le dijo: «¿Me pertenece ahora este barco?». «Claro, desde la quilla hasta la punta de los mástiles. Todo lo que sea de madera se entiende». «Bien, haga que arranquen todas las que haya en el interior y que la vayan echando a los fogones». Imagine el lector cuánta leña debió gastar para mantener la presión del vapor. Aquel día fueron a los fogones la toldilla, las carrozas, los camarotes y el entrepuente. Al día siguiente, 19 de diciembre, quemaron los mástiles, la arboladura y los aparejos. Abatieron los palos a golpes de hacha y los trocearon. La tripulación se aplicó a hacer leña. Picaporte taló, cortó y cerró, haciendo el trabajo de 10 hombres. Era un furor de demolición.
Al día siguiente, 20, la borda, los tablones de cubierta, la obra muerta y la mayor parte del puente fueron devorados. El Henrietta era solo un barco raso como un pontón. Pero ese día se divisó la costa irlandesa y el faro de Fastnet. Sin embargo, a las 10 de la noche, el barco solo estaba frente a Queenstown. Faltaban 24 horas para cumplir el plazo, justo el tiempo necesario para llegar a Liverpool, aún yendo a todo vapor, el cual iba a faltar también. Caballero, Dijo el capitán Speedy, que había terminado interesándose en sus proyectos. lamento mucho lo que le sucede. Todo se conjura contra usted. Solo estamos a la altura de Queenstown. Ah, dijo el señor Fogg. ¿Esa población que divisamos es Queenstown? Sí. ¿Podemos entrar en el puerto? No antes de 3 horas, solo con pleamar. Esperaremos. Repuso tranquilamente Phileas Fogg, sin dejar de reflejar su semblante, que como una inspiración suprema iba a tratar de vencer el último obstáculo. Efectivamente, Queenstown es un puerto de la costa irlandesa donde los transatlánticos de Estados Unidos dejan las sacas de correo. Las cartas se llevan a Dublín en un expreso y de Dublín van a Liverpool en barcos muy veloces que adelantan 12 horas a los rápidos barcos de las compañías marítimas. Phileas Fogg también quería aprovechar esas 12 horas de ventaja del Correo de América. En lugar de llegar al día siguiente por la tarde con el Henrietta a Liverpool, llegaría a mediodía y quedaría tiempo para estar en Londres a las 9 menos cuarto de la tarde. A la 1 de la mañana, el Henrietta entró con la marea alta en el puerto de Queenstown. Tras recibir un apretón de manos del capitán Speedy, Phileas Fogg lo dejaba en el casco raso de su barco, que aún valía la mitad de lo recibido. Los pasajeros desembarcaron corriendo. Fix experimentó un fuerte deseo de arrestar al señor Fogg. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué combate se libraba en su interior? ¿Comprendía finalmente que se había equivocado? No obstante, Fix no dejó al señor Fogg. Subió a la 1:30 de la madrugada al tren de Queenstown con él, con la señorita Aouda y con Picaporte, que no tenía tiempo de respirar. Llegó a Dublín al alba y embarcó en uno de esos barcos, auténticos usos de acero con potente maquinaria, que no se dignan subir con las olas, sino que las cortan. A las 12 menos 20 del 21 de diciembre, Phileas Fogg desembarcó por fin en el muelle de Liverpool. Solo estaba a 6 horas de Londres, pero en ese momento Fix se le acercó, le colocó la mano en el hombro y le mostró su orden de arresto. ¿Es usted el señor Fogg? Dijo. Sí, caballero. Queda arrestado en nombre de la reina. Capítulo 34. Que brinda a Picaporte la oportunidad de realizar un juego de palabras atroz, pero tal vez inusitado. Phileas Fogg estaba preso. Lo habían encerrado en la aduana de Liverpool. Allí debía pasar la noche mientras esperaba su traslado a Londres. En el momento del arresto, Picaporte había querido arrojarse sobre el detective, pero fue detenido por unos agentes de policía. La señorita Aouda, espantada por la brutalidad del suceso, no sabía qué hacer ni comprendía nada. Picaporte le explicó la situación. El señor Fogg, ese honrado y valeroso caballero a quien debía la vida, estaba preso como ladrón. La joven protestó contra esta acusación. Su corazón se indignó y las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando vio que nada podía hacer ni intentar para librar a su salvador. En cuanto a Fix, había arrestado a un caballero porque su deber así se lo ordenaba, fuese o no culpable. La justicia lo decidiría. Entonces a Picaporte le vino una idea a la mente, una idea terrible, que él era el culpable por ocultar al señor Fogg lo que sabía. Cuando Fix había revelado su condición de inspector de policía y la misión de que estaba encargado, ¿por qué no se lo había contado a su señor? Si hubiese estado prevenido, quizá hubiese dado pruebas de su inocencia a Fix, demostrándole su error.
En todo caso, ese desgraciado agente, cuya primera acción al poner los pies en suelo del Reino Unido había sido arrestarlo, no habría viajado a su costa mientras lo seguía. Al pensar en su culpa y su imprudencia, el pobre muchacho sentía un remordimiento irresistible. Daba pena verlo llorar y querer romperse incluso la cabeza. Pese al frío, la señorita Aouda y él se habían quedado bajo los soportales del edificio de la aduana. Ninguno de los dos quería abandonar aquel lugar sin ver antes al señor Fogg. En cuanto a él, estaba bien y arruinado a conciencia, y eso cuando iba a alcanzar su objetivo. Este arresto lo echaba todo a perder. Al llegar a las 12 menos 20 el 21 de diciembre a Liverpool, tenía de tiempo hasta las 9 menos cuarto para presentarse en el Reform Club, es decir, 9 horas y 15 minutos, bastándole 6 para llegar a Londres. Si alguien hubiese entrado entonces en el calabozo de la aduana, habría visto al señor Fogg inmóvil, sentado en un banco de madera, imperturbable y sereno. No se podía decir si estaba resignado, pero este último golpe tampoco lo había conmovido aparentemente. Ardía dentro de él una de esas iras secretas, terribles y contenidas que solo estallan en el último instante con una fuerza irresistible. No se sabe, pero Phileas Fogg estaba tranquilo y aguardando. ¿Qué? ¿Abrigaba alguna esperanza? ¿Aún creía en ganar cuando la puerta del calabozo se cerró detrás de él? Fuera como fuese, el señor Fogg había colocado cuidadosamente su reloj sobre la mesa y contemplaba las saetas. Ni una palabra salía de sus labios, pero su mirada se mantenía fija. En cualquier caso, la situación era terrible. Para quien no pudiese leerle la mente, se resumía como sigue. Phileas Fogg, hombre honesto, estaba arruinado. Si fuese ladrón, estaba preso. ¿Albergó entonces la idea de salvarse? ¿Pensó en buscar una salida practicable? ¿Pensaba huir? Se podría creer esto último, pues en cierto momento paseó por el recinto, pero la puerta estaba bien cerrada y la ventana tenía una sólida reja. Se sentó de nuevo y sacó de la cartera el itinerario del viaje, en la línea que contenía estas palabras. 21 de diciembre, sábado, Liverpool. Añadió, Día 80, 11 horas 40 minutos de la mañana. y aguardó. Sonó la 1 en el reloj de la aduana. El señor Fogg constató que su reloj adelantaba 2 minutos con respecto al otro. Sonaron las 2. Suponiendo que tomase un expreso en ese momento, aún podía llegar al Reform Club antes de las 9 menos cuarto. Su frente se frunció ligeramente. A las 2:33 se oyó un ruido fuera y un estrépito de puertas al abrirse. Se oía la voz de Picaporte y de Fix. La mirada de Phileas Fogg brilló un instante. La puerta del calabozo se abrió y vio que la señorita Aouda, Picaporte y Fix se precipitaban hacia él. Fix estaba sin resuello, con el pelo revuelto. No podía hablar. Caballero, Tartamudeó. caballero. Perdón, un parecido deplorable. El ladrón arrestado hace 3 días. Usted libre. Phileas Fogg estaba libre. Fue hacia el detective, lo miró a la cara y, realizando el único movimiento rápido de toda su vida, echó ambos brazos atrás y a continuación, con la precisión de un autómata, golpeó con ambos puños al desdichado inspector. ¡Bien hecho!, exclamó Picaporte, que se permitió un atroz juego de palabras digno de un francés, y añadió: ¡Diablos! A eso se le puede llamar una buena aplicación de puños al estilo inglés. Derribado, Fix no dijo palabra, pues solo le había dado su merecido. Mientras el señor Fogg, la señorita Aouda y Picaporte salieron de la aduana, montaron en un coche y fueron a la estación de Liverpool.
Phileas Fogg preguntó si había algún expreso que saliese para Londres. Eran las 2:45. El expreso acababa de salir 35 minutos antes. Phileas Fogg pidió un tren especial. Había varias locomotoras de gran velocidad con la caldera encendida, pero vistas las necesidades del servicio, el tren especial no pudo salir antes de las 3. Tras hablar al maquinista de una gratificación por ganar, Phileas Fogg corría en dirección a Londres, acompañado de la joven y de su fiel servidor. Había que cubrir la distancia entre Liverpool y Londres en 5 horas y media, cosa sencilla si hay vía libre, pero hubo retrasos ineludibles y cuando el caballero llegó a la estación, daban las 9:10 en todos los relojes londinenses. Tras haber dado la vuelta al mundo, Phileas Fogg llegaba con un retraso de 5 minutos. Había perdido. Capítulo 35, donde Picaporte no se hace repetir la orden de su señor. Los vecinos de Savile Row se habrían sorprendido mucho al día siguiente si les hubiesen dicho que el señor Fogg había regresado a su domicilio. Puertas y ventanas estaban cerradas, no se había producido ningún cambio en el exterior. Efectivamente, tras abandonar la estación, Phileas Fogg había ordenado a Picaporte comprar algunas provisiones y había entrado en su casa. El caballero había recibido con su habitual impasibilidad el golpe que acababa de recibir, arruinado, y todo por culpa de aquel torpe inspector de policía. Tras haber hecho un paso firme todo el viaje, tras haber superado 1000 obstáculos y vencido 1000 peligros, tras haber tenido tiempo incluso de hacer el bien en su camino, fracasaba en el puerto ante un hecho brutal que no podía prever y contra el que estaba inerme. Era terrible. De la gran suma que se había llevado, solo le quedaba un saldo insignificante. Su fortuna se reducía a las 20,000 libras depositadas en casa de los hermanos Baring y las adeudaba a sus colegas del Reform Club. Aún habiendo ganado la apuesta, después de tanto gasto, no se habría enriquecido y es improbable que hubiese tratado de hacerlo, pues era hombre de los que apuestan por pundonor. Pero al perder la apuesta quedaría en la ruina. Además, ya había tomado una resolución y sabía lo que quedaba por hacer. Se había reservado un cuarto de la casa de Savile Row para la señorita Aouda. La joven estaba desesperada. Por algunas palabras pronunciadas por el señor Fogg, comprendió que cavilaba sobre algún proyecto funesto. Se sabe sin duda a qué deplorables extremos llegan a veces estos ingleses obsesivos bajo la presión de una idea fija. Picaporte también vigilaba a su señor con disimulo. Pero en primer lugar, el buen muchacho subió a su cuarto y apagó la lámpara de gas, que había ardido durante 80 días. Había encontrado en el buzón una carta de la compañía del gas y creyó que ya era hora de suprimir los gastos de los que era él responsable. Transcurrió la noche. El señor Fogg se había acostado, pero ¿durmió? En cuanto a la señorita Aouda, no pegó ojo un instante. Picaporte había velado como un perro a la puerta de su señor. Al día siguiente, el señor Fogg lo llamó y le pidió brevemente que se ocupase del desayuno de la señorita Aouda, pues a él le bastaría con una taza de té y una tostada. La señorita Aouda tendría que disculparlo por no poder acompañarla tampoco al almuerzo y la cena, pues tenía que dedicarse a ordenar sus asuntos. Solo por la noche charlaría un rato con ella. Picaporte, tras conocer el programa de la jornada, solo podía conformarse. Contemplaba a su señor, siempre impasible, y no podía decidirse a marcharse de allí. Su corazón estaba pesaroso y le remordía la conciencia, pues se acusaba más que nunca de aquel irreparable desastre. Si hubiese avisado al señor Fogg, si le hubiese revelado los proyectos del agente Fix, probablemente no lo habría llevado a Liverpool, y entonces Picaporte no pudo reprimirse. Señor Fogg, Exclamó. maldígame, yo tengo la culpa de... No culpo a nadie, Repuso Phileas Fogg sereno.
Márchate. Picaporte abandonó la habitación y se reunió con Aouda, a quien comunicó las intenciones de su señor. Señora, no puedo hacer más, Añadió. no tengo influencia ninguna sobre mi señor. Quizá usted. ¿Y qué influencia puedo tener yo?, preguntó ella. El señor Fogg no se deja influir. ¿Se ha dado cuenta acaso de que reboso agradecimiento hacia él? ¿Ha leído alguna vez en mi corazón? Amigo mío, es necesario que no lo dejemos solo un instante. ¿Dice que ha manifestado su intención de hablarme esta noche? Sí, señora, se trata sin duda de asegurar vuestra situación en Inglaterra. Esperemos entonces, repuso la joven pensativa. Así pues, durante todo el día, que era domingo, la casa de Savile Row pareció deshabitada. Por primera vez desde que vivía allí, Phileas Fogg no fue al club cuando sonaron las 11:30 en la torre del Parlamento. ¿Y para qué iba a presentarse en el Reform Club? Sus colegas ya no lo esperaban. Phileas Fogg no se había presentado en el salón del Reform Club la víspera, sábado, fecha fatal del 21 de diciembre, a las 9:15. Había perdido la apuesta. Ni siquiera debía ir a casa de su banquero para recoger la suma de 20,000 libras. Sus adversarios tenían un cheque firmado por él, y bastaba con acudir al establecimiento de los hermanos Baring para que la cantidad les fuese transferida. Así pues, el señor Fogg no tenía necesidad de salir, y no lo hizo. Estuvo en su habitación ordenando sus asuntos. Picaporte no paró de subir y bajar la escalera de la casa de Savile Row. Las horas no pasaban para el pobre muchacho. Escuchaba en la puerta de su señor sin creerse por ello indiscreto. Fisgaba por el ojo de la cerradura, imaginándose que tenía derecho a hacerlo, pues temía una catástrofe en cualquier momento. A veces se acordaba de Fix, pero había cambiado de opinión. Ya no detestaba al inspector de policía. Fix se había equivocado, como todo el mundo, con respecto a Phileas Fogg. Al seguirlo para arrestarlo, solo había cumplido con su deber, pero él, aquella idea lo agobiaba y se tenía por el peor de los miserables. Cuando finalmente Picaporte se sentía demasiado mal para estar solo, llamaba a la puerta de la señorita Aouda, entraba en su habitación y se sentaba en un rincón sin decir nada, y miraba a la pensativa joven. A eso de las 7:30 de la tarde, el señor Fogg quiso saber si la señorita Aouda lo podía recibir. Momentos después, la joven y él estaban solos en el salón. Phileas Fogg tomó una silla y se sentó junto a la chimenea, enfrente a la señorita Aouda. Su semblante no mostraba emoción alguna. El Fogg del regreso era exactamente el Fogg de la salida, la misma calma, la misma impasibilidad. Se mantuvo en silencio 5 minutos. Luego, levantando los ojos hacia la señorita Aouda, dijo: Señora, ¿me perdonará por haberla traído a Inglaterra? ¿Yo, señor Fogg?, repuso ella, reprimiendo los latidos de su corazón. Permítame terminar, replicó él. Cuando tuve la idea de llevarla lejos de esa región tan peligrosa para usted, yo era rico, y contaba con poner parte de mi fortuna a su disposición. Su vida habría sido feliz y libre. Ahora estoy arruinado. Lo sé, señor Fogg, respondió la joven, y me pregunto si me perdona por haberle seguido, y quién sabe, por haber contribuido tal vez a vuestra ruina retrasando su viaje. Señora, no podía quedarse en la India. Para asegurar su salud, debía alejarse lo suficiente a fin de que esos fanáticos no pudiesen volver a atraparla. Así pues, señor Fogg, prosiguió la señorita Aouda, ¿no contentó con librarme de una muerte horrible? ¿Se creía también obligado a asegurarme una posición en el extranjero? Sí, señora, pero las cosas se han torcido. No obstante, le ruego que me permita disponer a su favor lo poco que me queda. ¿Y qué será de usted?, inquirió la señorita Aouda. Yo, señora, no necesito nada, dijo fríamente el caballero. Pero,
¿Cómo afrontará la suerte que le aguarda? Como se debe hacer, repuso el señor Fogg. En todo caso, replicó ella, la miseria no puede ensañarse con alguien como usted. ¿Sus amigos? No tengo amigos, señora. ¿Sus parientes? No tengo parientes. Entonces lo compadezco, señor Fogg, porque el aislamiento es muy triste. Vaya, ni un corazón con quien desahogarse sus penas. Sin embargo, dicen que la pobreza entre dos es soportable. Eso dicen, señora. Señor Fogg, la señorita Aouda se levantó y le dio la mano. ¿Quiere tener a la vez un familiar y una amiga? ¿Quiere que sea su esposa? Al oír esto, el señor Fogg se levantó. Había en sus ojos un reflejo insólito y un temblor en sus labios. La señorita Aouda lo contempló. La sinceridad, la rectitud, la firmeza y dulzura de la bella mirada de una noble mujer que se atreve a todo para salvar a quien se lo ha dado todo, lo asombraron primero, después lo cautivaron. Entornó los párpados un instante, como para impedir que aquella mirada se hundiese aún más en él. Cuando los abrió, solo dijo: La amo. Si es verdad, por lo más sagrado en el mundo, la amo y soy todo suyo. ¡Ah! Exclamó ella llevándose la mano al corazón. Llamaron a Picaporte. Cuando se presentó, el señor Fogg aún sostenía entre sus manos la de la señorita Aouda. Picaporte comprendió todo y su ancho rostro resplandeció como el sol en el cenit de las regiones tropicales. El señor Fogg le preguntó si no sería tarde para avisar al reverendo Samuel Wilson de la parroquia de Marylebone. Nunca es tarde, Dijo Picaporte con su mejor sonrisa. Solo eran las 8:05. ¿Será para mañana lunes? Dijo Picaporte. ¿Para mañana lunes? Preguntó el señor Fogg mirando a la joven. Para mañana lunes, repuso ella, y Picaporte echó a correr. Capítulo 36, donde Phileas Fogg recupera valor en el mercado. Ya es hora de contar cómo había cambiado el Reino Unido cuando se supo que habían arrestado al verdadero ladrón del banco, un tal James Strand, el 17 de diciembre en Edimburgo. 3 días antes, Phileas Fogg era un delincuente a quien la policía perseguía sin descanso. Ahora era un honrado caballero que cumplía matemáticamente su excéntrico viaje alrededor del mundo. ¿Qué efectos y cuántos ríos de tinta en los diarios? Todo lo que habían apostado a favor y en contra y habían olvidado el asunto resucitaron como por ensalmo. Todas las transacciones volvían a ser válidas, renacieron todos los compromisos y debe añadirse que las apuestas adquirieron energías renovadas. El nombre de Phileas Fogg recobró valor en el mercado. Los 5 del Reform Club pasaron aquellos 3 días inquietos. Aquel Phileas Fogg que ya estaba olvidado reaparecía ante sus ojos. ¿Dónde estaría entonces? El 17 de diciembre, día en que arrestaron a James Strand, hacía 76 días que Phileas Fogg había partido y no había noticias suyas. ¿Habría perecido? Quizá había renunciado a la lucha o seguiría su marcha según el itinerario convenido. Aparecería el sábado 21 de diciembre a las 9:15 de la tarde, como el dios de la exactitud por el umbral del Reform Club. Debemos renunciar a retratar la ansiedad en que vivió durante 3 días todo ese mundo de la sociedad inglesa. Se enviaron telegramas a América y a Asia pidiendo noticias de Phileas Fogg. Enviaron observadores mañana y tarde a la casa de Savile Row. Nada, ni la policía sabía qué había sido del detective Fix, que con tanta mala fortuna se había lanzado tras la pista equivocada. Sin embargo, eso no impidió que se cruzasen de nuevo apuestas a gran escala. Phileas Fogg, como un caballo de carreras, llegaba en la última vuelta. Ya no se pagaba a 1 contra 100, sino a 20, 10, 5, y el viejo paralítico Lord Albemarle lo tomaba a la par. Así pues,
El sábado por la noche había una multitud en el Pall Mall y las calles aledañas. Era como una inmensa congregación de corredores permanentemente apostados cerca del Reform Club. La circulación estaba cortada. Discutían, disputaban, gritaban la cotización de Phileas Fogg como la de los fondos ingleses. Los policías casi no podían contener al populacho, y conforme avanzaba la hora a la que debía llegar Phileas Fogg, la emoción adquiría proporciones inverosímiles. Aquella noche, los 5 colegas del caballero se reunieron a las 9 en el salón del Reform Club. Los 2 banqueros, John Sullivan y Samuel Fallentin, el ingeniero Andrew Stuart, Gauthier Ralph, administrador del Banco de Inglaterra, el cervecero Thomas Flanagan, y todos aguardaban con ansiedad. Cuando el reloj del gran salón marcó las 8:25, Andrew Stuart dijo levantándose: Señores, dentro de 20 minutos habrá expirado el plazo acordado con el señor Fogg. ¿A qué hora llegó el último tren de Liverpool? Preguntó Thomas Flanagan. A las 7:23, repuso Gauthier Ralph. Y el siguiente tren no llega hasta las 12:10. Bueno, señores, replicó Andrew Stuart, si Phileas Fogg hubiese llegado en el tren de las 7:23, ya estaría aquí. Podemos considerar la apuesta ganada. Aguardemos sin pronunciarnos, añadió Samuel Fallentin. Ya saben que nuestro colega es un excéntrico de primer orden. Su exactitud en todo es bien conocida. Nunca llega tarde ni temprano. No me sorprendería que aparezca en el último momento. Pues yo, dijo Andrew Stuart tan nervioso como siempre, lo vería y no lo creería. Efectivamente, repuso Thomas Flanagan. El proyecto de Phileas Fogg es insensato. Cualquiera que fuese su exactitud, no podía evitar los retrasos inevitables, y basta con perder 2 o 3 días para poner en peligro su viaje. Además debemos recordar, añadió John Sullivan, que no hemos recibido noticias de nuestro colega pese a que no faltan hilos telegráficos por su camino. Ha perdido, señores, exclamó Andrew Stuart. Ha perdido sin remedio. Ya saben que ayer llegó el China y es el único barco que ha podido tomar en Nueva York para llegar a Liverpool a tiempo. Aquí está el listado de pasajeros publicado por la Shipping Gazette. Phileas Fogg no figura en él. Aún admitiendo las circunstancias más favorables, nuestro colega estará en América con suerte. Calculo por lo menos en 20 días el retraso sobre el plazo acordado, y el señor Lord Albemarle perderá también sus 5,000 libras. Sin duda, repuso Gauthier Ralph. Mañana solo tendremos que presentar a los hermanos Baring el cheque del señor Fogg. El reloj del salón señalaba las 8:40 en ese momento. Aún faltan 5 minutos, dijo Andrew Stuart. Los 5 colegas se miraron. Habría podido creerse que se les aceleraba el pulso, pues la partida era fuerte al fin y al cabo. Pero quisieron disimularlo cuando Samuel Fallentin propuso que se sentaran a una mesa de juego. No daría mi parte de 4,000 libras en la apuesta, dijo Andrew Stuart sentándose, aunque me ofreciesen 3,999. La manecilla señalaba en ese momento las 8:42. Los jugadores habían tomado las cartas, pero sus miradas se fijaban sin cesar en el reloj. Cualquiera que fuese su certeza, podemos asegurar que nunca les habían parecido tan largos los minutos. Las 8:43, dijo Thomas Flanagan, cortando el mazo de cartas que le ofrecía Gauthier Ralph. Hubo un momento de silencio. El amplio salón del club estaba tranquilo. Fuera se oía el bullicio de la muchedumbre, a veces mezclado con agudos gritos. El péndulo daba los segundos con regularidad matemática. Cada jugador podía contar las divisiones sexagesimales que golpeaban su oído. Las 8:44, dijo John Sullivan con una voz que detonaba una emoción involuntaria.
Solo un minuto más y la apuesta quedaría ganada. Andrew Stuart y sus compañeros ya no jugaban. Habían abandonado las cartas y contaban los segundos. A los 40 segundos, nada. A los 50, tampoco. A los 55, se oyó fuera una especie de trueno, aplausos, hurras e incluso imprecaciones que se propagaron en un redoble continuo. Los jugadores se levantaron. A los 57 segundos se abrió la puerta del salón. El péndulo aún no había marcado los 60 segundos cuando Phileas Fogg apareció, seguido de una multitud delirante que había forzado la puerta del club y dijo con calma: Aquí estoy, caballeros. Capítulo 37, donde se demuestra que Phileas Fogg no ganó dando la vuelta al mundo más que la felicidad. Sí, Phileas Fogg en persona. Recuerde el lector que a las 8:05 de la tarde, unas 24 horas después de la llegada de los viajeros a Londres, Picaporte había recibido el encargo de avisar al reverendo Samuel Wilson para que celebrase una boda al día siguiente. Picaporte se había marchado muy alegre y con paso rápido al domicilio del reverendo Samuel Wilson, que aún no había regresado a casa. Naturalmente, Picaporte tuvo que aguardar unos 20 minutos. Resumiendo, eran las 8:35 cuando abandonó la casa del reverendo. Pero, ¿en qué estado? El pelo despeinado, sin sombrero, corriendo como nunca se ha visto correr a hombre alguno, derribando a los transeúntes, precipitándose como una tromba por la acera. Llegó a la casa de Savile Row en 3 minutos y cayó sin resuello en la habitación del señor Fogg. Señor, Tartamudeó. boda imposible. ¿Imposible? Imposible para mañana. ¿Por qué? Porque mañana es domingo. Lunes. Replicó el señor Fogg. No, hoy sábado. ¿Sábado? Imposible. Sí, Exclamó Picaporte. se ha equivocado en un día. Hemos llegado con 24 horas de adelanto, pero solo quedan 10 minutos. Picaporte había asido a su señor por la pechera y lo arrastraba con una fuerza irresistible. Así llevado y sin tiempo de reflexionar, Phileas Fogg salió de su casa, saltó a un coche, prometió 100 libras al cochero y tras aplastar a 2 perros y golpear a 5 coches, llegó al Reform Club. El reloj marcaba las 9:15 cuando entró en el gran salón. Phileas Fogg había dado la vuelta al mundo en 80 días. Phileas Fogg había ganado la apuesta de 20,000 libras. ¿Y cómo un hombre tan exacto y meticuloso había podido errar por un día? ¿Por qué creyó al llegar a Londres que era sábado 21 de diciembre y no viernes 20, 79 días después de su salida? He aquí el motivo del error. Es muy simple. Sin sospecharlo, Phileas Fogg había ganado un día en su itinerario al dar la vuelta al mundo yendo hacia el este y lo hubiese perdido en sentido contrario, es decir, hacia el oeste. Efectivamente, al ir hacia oriente, Phileas Fogg salía al encuentro del sol. Por tanto, los días disminuían 4 minutos por cada grado recorrido. El globo terrestre tenía 360 grados, que, multiplicados por 4 minutos, dan precisamente 24 horas. Esto es, el día ganado sin saberlo. Dicho de otro modo, mientras Phileas Fogg iba hacia el este, vio el sol pasar 80 veces por el meridiano. En cambio, sus colegas de Londres solamente lo habían visto 79 veces. Por eso, aquel día, sábado y no domingo, como lo creía el señor Fogg, lo esperaban los apostantes en el salón del Reform Club. Y esto es lo que el famoso reloj de Picaporte, que siempre había conservado la hora de Londres, habría revelado si además de las horas y los minutos hubiese marcado los días. Así pues,
Phileas Fogg había ganado las 20,000 libras, pero como se había gastado en el camino unas 19,000, la ganancia fue mediocre. Sin embargo, como queda dicho, el excéntrico caballero solo había buscado al apostar la competición, no la fortuna. Es más, repartió las 1,000 libras restantes entre el honrado Picaporte y el desdichado Fix, a quien no podía guardar rencor. Solamente y por formalidad le descontó a su criado el precio de las 1,900 horas de gas gastado por su culpa. Esa misma noche, el señor Fogg, tan impasible y flemático como siempre, dijo a la señorita Aouda. ¿Aún quiere casarse, señora? Señor Fogg, contestó ella, soy yo quien debe hacer la pregunta. Estaba arruinado y ahora es rico. Perdone, señora, pero esa fortuna es suya. Sin la idea del matrimonio, mi criado no habría ido a casa del reverendo Samuel Wilson y no habría descubierto el error. Querido Fogg, dijo la joven, Querida Aouda, repuso Phileas Fogg, comprenderá el lector que la boda se celebró 48 horas después, y Picaporte, orgulloso, resplandeciente y radiante, fue el testigo de la joven. ¿Acaso no la había salvado y no le debía ese honor? Pero a la mañana siguiente, al alba, Picaporte llamó ruidosamente a la puerta de su señor. ¿qué pasa, Picaporte? Señor, pasa que acabo de enterarme hace un momento de que... ¿De qué? Que podríamos haber dado la vuelta al mundo en solo 78 días. Por supuesto, Repuso el señor Fogg. si no hubiésemos atravesado la India, pero si no lo hubiese hecho, no habría salvado a la señorita Aouda. Ella no sería mi esposa. Y... El señor Fogg cerró tranquilamente la puerta. Así pues, Phileas Fogg había ganado su apuesta. Había conseguido dar la vuelta al mundo en 80 días. Para ello había empleado todos los medios de transporte, barcos, trenes, coches, veleros, buques de carga, trineo, elefante. El excéntrico caballero había sacado a relucir en este asunto sus maravillosas cualidades, la sangre fría y la puntualidad. ¿Y qué? ¿Qué había ganado con este desplazamiento? ¿Qué le había aportado este viaje? Nada, dirán. Nada, tal vez, salvo una encantadora esposa que, por inverosímil que pueda ser, lo hizo el más feliz de los hombres. ¿Quién no daría la vuelta al mundo por menos de eso? Fin.